Creo que ya podemos iniciar, Eli. ¿Sí? Ya estamos transmitiendo en Facebook. Perfecto. Dame un segundito. Bien. Entonces, creo que empezamos. Ah, mira, apenas está empezando. Pues bien, me da mucho gusto ver a muchos amigos conectados, amigos principalmente de la MEDIP, amigos de la barra, y en general amigos de la Academia. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión conjunta de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, en conjunto con la barra mexicana Colegio de Abogados. Entonces, estoy muy contento de ver a tantos amigos que nos visitan, tanto de la Ciudad de México, del interior de la República, inclusive del extranjero. Veo amigos de Chile, amigos de Argentina, de España. Veo a Mayela, que se encuentra en La Haya. Espérame tantito, déjame, pongo una grabación. Entonces me da muchísimo gusto verlos, y también soy muy contento porque tenemos como invitado en esta sesión a un viejo amigo, que es un gran académico español de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, viejo amigo de la academia, miembro supernumerario de ella, y con el cual hemos colaborado ya en algunas ocasiones. Entonces, antes de iniciar, quiero darle también dos mensajes a los miembros de la academia. El primero de ellos es que ya se hizo, bueno, este es un mensaje general, a público en general, que es, ya se circuló, y de hecho podrán ustedes ver en la página de la MEDIP, la convocatoria a presentar las ponencias para nuestro seminario nacional de este año, que en esta ocasión, dadas las circunstancias por la pandemia, será hecho de manera virtual. Entonces están todos cordialmente invitados a presentar ponencias, las cuales serán sujetas a doble dictamen ciego para selección. Y como segundo anuncio exclusivo para miembros de MEDIP, nos vemos el día de mañana también a las 12 horas de la Ciudad de México para analizar y comentar la iniciativa que se presentó recientemente sobre el proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y le cedo la palabra al maestro Juan Carlos Guerrero Valle. Gracias, Eli. Por parte de la barra no tenemos ahorita ningún anuncio. Ya estarán recibiendo a partir del día de hoy nuestra convocatoria para nuestra siguiente sesión, y estaremos, como ya lo había anunciado Eli, haciendo 2 transmisiones mensuales, o buscando hacer estas 2 transmisiones mensuales como parte de este programa, de ampliar la posibilidad de llegar mediante este tipo de teleconferencias a más personas en el mayor número de veces posibles, ¿no? Pasando al tema tema central del día de hoy, como ya lo dijo Lee, tenemos con nosotros el placer de contar con el doctor Rodríguez Benot en el día de hoy, quien nos hablará sobre la experiencia europea en la armonización del derecho de sucesiones. Y les quisiera platicar un poco del currículum del doctor Rodríguez Benot. Es licenciado y es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, con premio extraordinario, diploma en Derecho Comunitario Europeo por dicha universidad, y catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Autor de más de 150 publicaciones en los principales campos de especialidad: Derecho Procesal Civil Internacional, Derecho del Comercio Internacional, Derecho Internacional Privado de la Unión Europea, Derecho de Familia Internacional, Derecho Internacional de Sucesiones, Derecho Civil Internacional y Derecho Comparado. Ha sido reconocido 5 sexenios de investigación sobre 5 posibles por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora y 5 tramos sobre 5 posibles en actividad docente, investigadora y de gestión por la Comisión Andaluza de Evaluación de los Complementos Autónomos. Miembro del Consejo de Redacción de diversas revistas y editoriales especializadas españolas y extranjeras. Es miembro, entre otros, de la Academia Internacional de Derecho Comparado, de la Delegación Española en el proyecto ADL sobre modernización de la justicia de Marruecos, de la International Society of Family Law, de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado y de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, del Foro Hispano-Marroquí de Juristas, cofundador del Foro Español de Derecho Internacional Privado, numerario de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia y correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Representante de España en el Comité de Derecho Civil del Consejo de la Unión Europea y asesor experto, de la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea en materia de Derecho Internacional Privado. Ha tenido estancias investigadoras en la Universidad de París I, en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en el Instituto Max Planck de Derecho Internacional y Derecho Comparado, en el Instituto Suizo de Derecho Comparado, entre otros. Ponente de la Academia de Derecho Internacional de La Haya en agosto del 2017 y es vicerrector de Relaciones Institucionales e Internacionales y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide, director académico del doble grado de Derecho Hispano-Alemán entre la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Baurenc, director de la Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado entre el Colegio Notarial de Andalucía y la Universidad Pablo Olavide. Árbitro del Centro de la Asociación para el Ejercicio de la Mediación y el Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y de la Cámara de Comercio de Sevilla. Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, septiembre del 2011, y Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort en julio del 2015. Tiene la palabra el doctor Rodríguez Benavente. Muchas gracias. Perdón. Sí, queridos colegas, para mí es un inmenso honor, un placer, una alegría estar en México, no físicamente, pero sí de corazón, en toda América prácticamente, porque así me siento. Lo hago además en un foro, la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, tan querida, presidida felizmente por nuestro querido amigo, el maestro Elí Rodríguez Martínez, con el apoyo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y también quiero reconocer naturalmente la colaboración de don Juan Carlos Guerrero Valle, coordinador de la Comisión de Derecho Internacional y Derecho Comparado. Se trata, por tanto, para mí de una ocasión excepcional de estar en mi queridísimo México, donde tengo parte de la familia de corazón, y me toca hablarles, platicarles sobre un tema para ponerlo sobre la mesa referido a la experiencia en Europa sobre la armonización del derecho de sucesiones, con sus luces y con sus sombras. Para esa presentación les he elaborado un archivo en PowerPoint que el presidente va a tener la amabilidad de ir manejando a lo largo de mi intervención y que pongo a su disposición para el que lo desee. Pueden requerirlo, no sé si a la propia academia o a mi dirección de correo electrónico que les aparece en el documento, y con mucho gusto pues yo se lo enviaré para el que quiera tenerlo para sí. Bien. Perdón, Andrés, un segundo. Un segundo. He olvidado comentar y pedirles a todos los asistentes que nos pongan, para efectos de registro, tanto para la Barra Mexicana como para la MEDIP, que nos coloquen en el chat su nombre, la institución, si son barristas, si son miembros de MEDIP o alguna otra institución, y su correo electrónico, por favor. Y perdón, Andrés, tienes nuevamente la palabra. Sí, claro. Como les decía, vamos a comenzar la presentación. Si es tan amable, Eli, de abrir el archivo. Y voy a comenzar con una referencia a la complejidad del fenómeno sucesorio. Pasa, por favor, la siguiente transparencia. Eso es. La complejidad del fenómeno sucesorio
en derecho internacional privado, porque un análisis de derecho comparado muy básico, muy elemental, hace que tengamos que distinguir entre principios de solución contrapuestos, por una parte, en lo que se refiere a los bienes hereditarios, y por otro lado, en lo que concierne a las autoridades competentes y al ordenamiento aplicable. Si hacemos ese análisis, veremos que, de una manera muy somera, a la hora de tratar los bienes hereditarios, hay sistemas, hay países que consagran el principio de universalidad, de tal manera que todos los bienes del causante se incluyen, conforman una única masa, con independencia de cuál sea la naturaleza de esos bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, y el lugar de su ubicación. En cambio, otros países siguen el principio de fragmentación, que significa que hay tantas masas abiertas, tantas herencias abiertas, como diferentes sean los países donde se encuentren los bienes ubicados y también dependiendo de su naturaleza mobiliaria o inmobiliaria. Siguiente transparencia, por favor. Si analizamos los principios de solución, pues de igual modo nos encontramos con un contraste de soluciones. Por un lado, hay países, los que sostienen el principio de universalidad en cuanto a los bienes, que defienden el principio de unidad, lo que significa que una única autoridad será competente para conocer de toda esa única masa hereditaria y que además declarará aplicable en principio al fondo un único ordenamiento estatal. En cambio, para los países que defienden el sistema de fragmentación, lo que impera es el principio de pluralidad en este campo. ¿Por qué? Porque habrá tantas autoridades competentes para conocer de una sola herencia como países haya donde existan bienes del causante y, por tanto, podrán aplicarse diferentes ordenamientos aplicables al fondo de cada herencia. Siguiente transparencia, por favor. Esto lo tienen reflejado en este cuadrante, que podrán ver tranquilamente, ya le digo, cuando dispongan del documento una vez que lo soliciten, y en él he querido reflejar cómo serían las normas de conflicto en materia sucesoria en función de las distintas concepciones. La concepción romanista, en la que se incardina gran parte de América y desde luego el caso de España, y la concepción anglosajona, originariamente de carácter germánico, pero hoy residenciada en los países anglosajones, que se basa en una concepción más patrimonialista o territorialista de la sucesión. Verán cómo el supuesto de hecho, el criterio de conexión y la consecuencia jurídica van cambiando de una a otra concepción. Esto no es solo una cuestión teórica, sino que en el plano práctico, plantea una enorme cantidad de problemas. El supuesto del causante de nacionalidad británica fallecido en España, residiendo habitualmente en España y con bienes en su país de origen, esto es el Reino Unido, por ejemplo Inglaterra y España, es el típico caso muy frecuente en la práctica sucesoria española en el que se confrontan radicalmente, de manera frontal, los dos sistemas. Y no es fácil solucionarlo. Todo esto ha sobrevolado la realidad sucesoria en el plano normativo durante muchos años, durante muchos siglos, y la mejor manera de superarla, como es lógica, es la armonización, la puesta en común entre los estados. En ese marco de armonización tenemos frutos interesantes en el plano universal y en el plano regional. En el plano universal hay que destacar naturalmente la obra de la Conferencia de La Haya, de Derecho Internacional Privado, con 3 convenios diferentes, de mayor o menor éxito, pero 3 convenios diferentes. Y en el ámbito regional hemos de empezar hablando de América, un ejemplo para nosotros de codificación del derecho internacional privado en todos los planos y que en este caso se manifiesta tanto en el Código de Bustamante de 1928 como en el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940, donde hay referencias, aunque dispares en cuanto a sus soluciones, al derecho sucesorio internacional. En el plano europeo tenemos igualmente alguna experiencia, por ejemplo en el ámbito nórdico, en el ámbito del Consejo de Europa, pero la principal experiencia, la más reciente, quizás la más exitosa, es a la que yo voy a dedicar la presentación, que es la del Reglamento Sucesorio Europeo, el Reglamento 650/2012. Siguiente transparencia, por favor. La primera cuestión que se plantea, o que se planteó en su momento para la armonización del derecho de sucesión en la Unión Europea, era preguntarse si la Unión tenía competencias para ello y si hacía falta que interviniese. Esto es, que se elaborase un reglamento en este ámbito. En relación con esas preguntas, había que acudir a la realidad.
qué realidad nos encontrábamos. Y esa realidad es de un triple orden: material, normativo e institucional. En el plano material, la realidad de hace unos 15 años en la Unión Europea, cuando comienzan los trabajos para la armonización, era que se produce una creciente movilidad de ciudadanos, europeos o no, entre el territorio de los 28 estados, un incremento de los matrimonios y sus crisis, sea crisis por la propia pareja, separación, divorcio, nulidad, o por fallecimiento de uno de ellos, que esas personas que se trasladan y se casan adquieren inmuebles en otros estados, y todo eso conforma pues una realidad heterogénea, una realidad transfronteriza de enorme complejidad. Para que se hagan una idea, en el estudio de impacto que realizó la Comisión Europea en 2005, se calculó que al año se abrían en la Unión Europea unas 450.000 sucesiones de carácter transfronterizo, y que una sucesión de esa naturaleza tenía un importe medio, un coste medio de 275.000 euros, que es el equivalente a 7 millones de pesos mexicanos aproximadamente. Es decir, que si multiplicamos esos 7 millones por 450.000 sucesiones, comprenderán que el volumen económico es ingente. La segunda realidad, y que justificaba también la elaboración de una normativa, es precisamente la realidad legislativa, normativa. ¿Por qué? Porque la Unión Europea es fiel reflejo de esa pluralidad que acabo de explicar al principio de mi intervención. Hay sistemas sucesorios anglosajones dentro de la Unión Europea, hay sistemas sucesorios continentales, la de los antiguos países del este, los sistemas nórdicos, los sistemas germánicos más primitivos o más avanzados, es decir, enormemente complejos. Igualmente, en la Unión Europea, dentro de los 28 países, hay un tratamiento muy desigual de la autonomía de la voluntad. Y me refiero tanto a la autonomía conflictual, esto es, a la posibilidad de elegir el ordenamiento aplicable al fondo de la sucesión mediante la profesio juris, como a la voluntad material del pacto sucesorio de la sucesión contractual, que en unos estados está admitido y en otros no. De igual modo, se planteaba un problema, era la validez de los documentos o de las decisiones emitidos en un estado, en el ámbito sucesorio, en otro. Yo pues, he puesto siempre el mismo ejemplo, pues, por poner un caso a los alumnos. Si un ciudadano británico fallece en territorio español, residiendo allí, por ejemplo en Málaga, se abre la sucesión ante notario de Málaga y el notario emite un acta, un documento, una escritura de adjudicación de herencia en favor de uno de los hijos del causante sobre un bien ubicado en Portugal. Cuando ese hijo se traslada a Portugal al registro de la propiedad para que se inscriba su nombre en la adjudicación hereditaria, se encontrará con que ese documento es plenamente válido en España, pero carece de eficacia alguna en Portugal. Es decir, que hay un obstáculo claro a la libre circulación de decisiones y, por tanto, a la libre circulación de personas y de sus bienes. Y este problema normativo se manifestaba especialmente en el estatus del administrador de la herencia, sea un albacea, sea un administrador nombrado por la autoridad judicial. Y ello se reflejó de manera muy interesante en el caso Hubbard, resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 1993, que le resumo porque es una prueba muy evidente del problema al que me estoy refiriendo. Se trataba de un nacional británico, el señor Hubbard, que en testamento había designado a un executor, es decir, a un albacea de su confianza, un solicitor inglés, para, en el caso de fallecimiento, que se encargara de la administración de su herencia. Así ocurre, fallece el señor Hubbard y el solicitor, el abogado, se persona en Alemania, donde el causante era propietario de un bien inmueble, en concreto en la ciudad de Hamburgo. Dadas las facultades que tienen los administradores en el derecho inglés, pues él quiso vender ese inmueble para liquidar el haber y repartirlo entre los herederos, y naturalmente el inquilino del inmueble, es decir, el arrendatario, se negaba a la extinción de ese contrato. Tuvo que presentar una demanda en Alemania, el executor contra el arrendatario alemán, y el arrendatario alemán en aquel momento interpuso lo que se llama la caución de arraigo en juicio, la cautio judicatum solvi, ya desaparecida prácticamente, al menos en el ámbito europeo y de los tratados internacionales, porque al ser el demandante extranjero podría ocurrir que de perder el pleito no abonase las costas del litigio. El letrado inglés consideró que eso era una medida contraria a la libre prestación de servicios como abogado en la Unión Europea, y el Tribunal de Justicia le dio la razón. Eso significaba que había que poner sobre la mesa alguna abolición de las fronteras políticas y jurídicas para que el administrador de una herencia
designado como tal en un país pudiera ejercer como tal en cualquier otro país de la Unión Europea. Pero claro, eso era fácil en el caso de profesionales. Pero ¿qué ocurre cuando el administrador de la herencia lo es ex lege? Es decir, la propia ley lo designa, por ejemplo, en el Código Civil Español, los hijos del causante, que no tienen por qué ser profesionales. Luego esa necesidad había también que abordarla. Y por último, la justificación para la elaboración de un nuevo texto se refiere también al plano institucional. La Unión Europea tiene competencias, según el artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, para legislar en materia, digamos, lato sensu de conflictos de leyes, y ahí se incluiría el derecho de sucesiones. Ahora bien, les cuento una curiosidad. Ese artículo 81 establece que cuando el objeto de la armonización afecte al derecho de familia, es precisa la unanimidad de todos sus miembros. Entonces 28. ¿Por qué? Porque el derecho de familia es tributario de factores culturales, históricos, religiosos, políticos, etcétera, muy sensibles, y no se puede imponer la mayoría a un Estado en ese sector tan especial. Luego, el presidente del grupo de trabajo que dio inicio a estas tareas, lo primero que preguntó a los comparecientes es: ¿el derecho de sucesiones es derecho de familia? Porque claro, una respuesta favorable, el derecho de sucesiones es derecho de familia, significaba un grave problema, que hacía falta la unanimidad de los 28 y nos temíamos que algunos de ellos no la darían, señaladamente el Reino Unido, probablemente también Irlanda y Dinamarca. En cambio, si el derecho de sucesiones no es derecho de familia, se podía legislar y aprobar el texto por una simple mayoría. Imagínense que están presentes en esa reunión y le preguntan, piensen como juristas, ¿qué responderían? ¿El derecho de sucesiones es derecho de familia? A todos nos vino a la cabeza la evolución del derecho de sucesiones, su origen en Roma, en torno a la figura del pater familias, la sustitución por otro miembro de la familia, etcétera, pero se solucionó cuando nuestro colega francés tan querido, el profesor Lagarde, levantó la mano y dijo categóricamente: el derecho de sucesiones no es derecho de familia. El presidente respiró tranquilamente y le agradeció profundamente su respuesta. ¿Por qué? Porque es precisamente con el Código de Napoleón donde se rompe la tradición de incorporación o de inclusión del derecho de sucesiones en el derecho de familia y se considera la sucesión como un modo de adquirir la propiedad. Libro tercero, si no me equivoco, del Código Civil francés, libro cuarto del Código Civil español y en la mayor parte de la codificación americana así se establece. Por tanto, quedaba resuelta esa duda. Eso sí, la intervención de la Unión Europea sería para armonizar las reglas de derecho internacional privado. Esto es, para eliminar los obstáculos para que la decisión del notario de Málaga fuera plenamente efectiva en el registro de la propiedad de Faro, en Portugal. Esto es, la Unión Europea no tiene competencia alguna en el ámbito sustantivo. Por ejemplo, para decidir quiénes son los herederos, en qué orden son llamados, si cabe la sustitución, si existe legítima, en qué cuantía. Eso es competencia absoluta y exclusiva de cada Estado. La Unión Europea ahí no puede entrar. La conclusión de todo: la realidad demostraba que la situación implicaba consecuencias negativas para los ciudadanos desde el punto de vista material, normativo, y hacía falta intervenir. ¿Y cómo se interviene? Pues se interviene iniciando los trabajos con un libro verde que se promulga en 2005. Me habrán oído alguna vez decir que un libro verde ni es un libro ni es verde. Es un simple documento de reflexión que la comisión promulga al mundo académico, universitario, jurídico, diciendo qué querría regular, cómo lo querría regular y estableciendo un cuestionario para que el que quiera responda a título particular o a título institucional. Con todo ese contenido, esa riqueza del material de respuestas, se van elaborando otros textos, se van celebrando otras reuniones hasta que termina en una propuesta de reglamento que ya es aprobada definitivamente. Ese reglamento es el reglamento 650/2012, aprobado por tanto en la fecha a la que me estoy refiriendo, más concretamente la fecha del reglamento, porque si tienen intención, interés en buscarlo en internet, etcétera. Estamos hablando de 4 de julio de 2012, que es el que trae esta tarde. Siguiente transparencia, por favor. ¿Cómo es ese reglamento? Se preguntarán con ansiedad a esta hora de la tarde. Bien, pues ese reglamento tiene los siguientes caracteres generales. En primer lugar, llama la atención por su extensión, 84 artículos. Es, con diferencia,
el reglamento más extenso en el ámbito del derecho internacional privado en la Unión Europea. Y más llamativo que eso aún es que tenga 83 considerandos, lo que se podría llamar la exposición de motivos. Y los 83 considerandos demuestran que hay muchas cuestiones abiertas. Cuando se negocia en Bruselas, en estos foros, y hay un aspecto que no queda cerrado en la discusión de la norma, lo que se hace es, normalmente se dice, esto va a considerando. Después llegará a la comisión y dará una respuesta que queda también abierta. En un futuro será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que dará la interpretación autónoma común. Por tanto, a mayor número de considerandos, mayor número de problemas abiertos. Y fíjense que hay casi tantos considerandos como artículos. Esto es, por tanto, muy sintomático de la complejidad de este instrumento. Pero es que además les añado que muchos considerandos son de carácter cuasi normativo. Es decir, que añaden o incluso modifican cuestiones a lo establecido en el articulado. Es un tema técnicamente muy complejo y muy discutido. Por tanto, cuando vayan a manejar este instrumento, si lo necesitan para un asunto profesional, nunca dejen de leer los considerandos, porque muchas veces la respuesta a su pretensión la encuentran en un considerando. En segundo lugar, es un instrumento de estructura clásica de derecho internacional privado en 3 bloques. Primero, determinación de la autoridad competente. Segundo, determinación del derecho aplicable. Tercero, libre circulación de actos y decisiones. Pero a eso añade, digamos, la joya de la corona, la perla, que es el certificado sucesorio europeo, al que me referiré al final de mi plática. En tercer lugar, destaca también en el reglamento la complejidad tanto de la materia abordada como de las soluciones alcanzadas, iremos viendo algunas, y los compromisos en las soluciones. No se crean que una concepción de la sucesión se ha impuesto absolutamente sobre otra. No, por ejemplo, los sistemas romanistas hemos cedido en la nacionalidad del causante como criterio de conexión, y a cambio hemos conseguido imponer pues, los principios de universalidad y de unidad de la herencia, ¿no? A cambio, los sistemas anglosajones han conseguido establecer el principio de la residencia habitual o los vínculos más estrechos. Otra característica es la ambición y los objetivos. Esto se discutió mucho porque hubo quien pensó, yo entre ellos en un inicio, que con un simple instrumento que aboliese las limitaciones a la libre prestación del carácter de administrador de la herencia, lo que ocurrió en el caso Hubbard, hubiera sido suficiente. Y es verdad, eso hubiera sido suficiente. Pero se pensó que para que eso fuera plenamente efectivo, hacía falta previamente armonizar la competencia, la ley aplicable y el reconocimiento y ejecución. De ahí que los objetivos sean enormemente ambiciosos, pero gracias a ello el éxito ha sido mayor. Otra característica se refiere al ámbito de aplicación territorial. La Unión Europea está conformada actualmente por 27 estados, desde el 1 de febrero ya no lo es el Reino Unido, pero en aquella época sí lo era, y en todo caso lo están aplicando 25 estados, todos, salvo el Reino Unido, digo, sobre Irlanda, perdón, la República de Irlanda y Dinamarca. Curiosamente, el Reino Unido sí participó activamente en las negociaciones porque tenía mucho interés. Piensen que hay 1 millón de británicos residiendo habitualmente, personas ya mayores, con su jubilación en países de buen clima en el resto de Europa, Portugal, España, Francia, Italia, Grecia, y por tanto que plantea muchos problemas sucesorios de estas sucesiones abiertas, como he comentado al principio. Lo que ocurre es que las negociaciones fueron muy complicadas, se cedió mucho a favor del Reino Unido y al final no aceptó participar. Curiosamente, la clave estuvo en el famoso clawback. En el sistema inglés, también el estadounidense, muchos estados de los Estados Unidos, pues las donaciones intervivos entre cónyuges, por ejemplo, o entre padres e hijos, no computan a efectos sucesorios. Y eso rompe radicalmente la lógica sucesoria en los demás países. Se pactó incluso un sistema transitorio, pero el Reino Unido al final no quiso ceder en ese punto y se quedó fuera. Y en cuanto al ámbito de aplicación temporal, el reglamento se está aplicando desde el 17 de agosto de 2015. Esto es, para las personas fallecidas en esa fecha o a partir de esa fecha. Ahora bien, hay una disposición transitoria al final del texto interesante que permite aplicar el reglamento retroactivamente a aquellos testamentos que hubieran elegido la ley aplicable o que hubieran resuelto la sucesión del causante de manera similar a como lo hizo posteriormente el reglamento. Esto se ha hecho también para favorecer precisamente a esos británicos, por ejemplo, residentes en España en cerca de 400.000, para que no se vieran sometidos a la ley española, como ahora veremos, sino a la ley anterior. Imagínense un nacional mexicano que residiese habitualmente en Francia, que hubiese otorgado testamento en 2012,
donde hubiera elegido como aplicable el derecho mexicano, por las razones que quisiese, pues es perfectamente posible que, falleciendo después de 2015, pues se le aplique el reglamento pese a que el testamento es anterior por esta disposición transitoria que le digo. Siguiente transparencia, por favor. Pasamos ahora al ámbito de aplicación material y a las definiciones del reglamento. El reglamento incluye un ámbito de aplicación material muy amplio, muy ambicioso también, que abarca el íter global de la sucesión. Esto es, desde el óbito del causante hasta el momento final en que sus bienes, sus derechos, son transmitidos en cuanto a su propiedad o su posesión a los herederos o a los legatarios. Basta con que visiten el artículo 23 para que vean que cubre prácticamente todo el íter sucesorio. Y además, el reglamento en el artículo 3 incluye una serie de definiciones propias, específicas del reglamento, para evitar el odioso conflicto de calificaciones. De modo que nos libramos de ese problema a la hora de aplicar o de interpretar la norma. Y a eso se añade que estos preceptos son objeto de una interpretación exclusiva y autónoma por parte del Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso garantiza, por tanto, no solo un texto uniforme, sino también su interpretación uniforme y su aplicación uniforme. Por ejemplo, entre esas definiciones está la de sucesión mortis causa, cualquier forma de transmisión mortis causa de bienes, derechos y obligaciones ya deriva de un acto voluntario en virtud de una disposición mortis causa o de una sucesión ab intestato. Por tanto, incluye la sucesión testada, la intestada, la pactada, la legal y, naturalmente, ahí se incluye también la adjudicación de la herencia, la administración de la sucesión y la liquidación de la misma. No lo dice expresamente en qué consiste, pero el reglamento naturalmente se aplica a las sucesiones con carácter transfronterizo. Esto es, donde haya un elemento extranjero relevante que lo ponga en contacto con al menos dos ordenamientos jurídicos. Si el elemento extranjero presente en una sucesión es de la mínima importancia que no reclame la intervención de otro ordenamiento, de otro estado, pues naturalmente estaremos fuera del reglamento. Bien, siguiente transparencia, por favor. En lo que se refiere al ámbito de aplicación material, una vez que el reglamento ha definido a qué se aplica, y lo ha explicado claramente mediante esas definiciones propias, realiza una serie de exclusiones, es decir, materias a las que quiere dejar claro que no se aplican en ningún caso. Esas exclusiones son de un doble orden. En primer término, de derecho público. Estamos hablando de derecho internacional privado, claro, es lógico. No se aplica a materias aduaneras, administrativas o la fiscalidad. ¿Es que la fiscalidad sucesoria no es importante? Pues sí, importantísimo. Y de hecho, muchas veces es el rompeolas del derecho internacional privado, donde se manifiestan todos los problemas de derecho internacional privado cuando llega el problema de la liquidación de los impuestos sucesorios junto con el régimen económico matrimonial. Pero cuando nos reunimos, digamos, los privatistas en estos foros, lo primero que hacemos es dejar fuera la fiscalidad por una razón muy simple, porque no tenemos ni idea de derecho fiscal, eso que lo lleve otro sector de la comisión. Pero sí hay ciertas materias de derecho privado, que es el otro bloque que se excluye, que pueden estar relacionadas con el derecho sucesorio que expresamente se excluyen. Consulten el artículo 1, apartado segundo, y verán todo ese elenco de materias que, pudiendo estar relacionadas con el derecho sucesorio, expresamente se excluyen por diversas razones técnicas que no voy a explicar, pero en la mayor parte de los casos porque tienen su propio reglamento en la Unión Europea. Es importante, para entender el funcionamiento del reglamento en este campo, que el reglamento se aplica a la adquisición por vía sucesoria de un derecho real sobre un bien. Esto es, si el causante inglés que residía en Málaga, cuya sucesión se ha abierto ante el notario de Málaga y que va a ser distribuida entre sus hijos, residentes en Inglaterra, en España, en Portugal, etcétera, tenía una serie de bienes, la adjudicación vía hereditaria de esos bienes está cubierta por el reglamento. Por tanto, ese es el gran mérito del reglamento, que es el instrumento perfecto para la atribución de la propiedad, de la posesión, por la vía sucesoria. Ahora bien, como he dicho muchas veces también en relación a este punto, hasta un determinado punto, el reglamento no entra en el registro de la propiedad. Aquí la delegación española negoció con una línea roja, a la vista de la importancia que tiene el derecho hipotecario registral en España, la función del registrador de la propiedad y mercantil, de manera que no se quiso que el reglamento entrase en ese punto. Por tanto, una vez que haya que inscribir en Portugal, en España, en Francia o en Croacia, donde corresponda,
Todo lo relacionado a la naturaleza de los derechos reales, su publicidad o registro, dependerá del derecho registral del estado de ubicación del registro, es decir, de la lex registri. Eso, por tanto, hay que tenerlo presente porque serán dos leyes aplicables. Uno a la transmisión sucesoria propiamente dicho y el otro a los apuntes registrales. Siguiente línea, por favor. Aclarado todo esto, vamos a comenzar con las cuestiones muy brevemente, no las vamos a ver a fondo como es lógico, básicas del reglamento. La primera, les decía, es la determinación de la autoridad competente. En la puerta de entrada, arriba tenemos un cartel que dice unidad y universalidad. Una única autoridad estatal va a ser competente para conocer de toda la herencia y esa herencia, como digo, está conformada por todos los bienes del causante con independencia de su naturaleza y del lugar donde se ubiquen. Por tanto, si el nacional mexicano ha fallecido en Francia, donde se ha abierto su sucesión y se resuelve ante notario francés o ante juez francés, lo que decide el juez francés, en teoría, afectaría los bienes del causante ubicados en México. Otra cosa es que en la práctica eso se pueda producir, porque ahí, como bien saben, si la teoría es esta, que es muy hermosa, en la práctica pues funcionamos con testamentos parciales o los famosos testamentos implícitos. Entonces, que se hacen en las diferentes jurisdicciones, los diferentes países, de manera más o menos armonizada para la feliz sucesión del causante. El reglamento, además, utiliza la expresión de tribunal, no dice autoridad. Esto es una mala traducción, porque cuando hablamos de autoridad nos referimos no solo a la judicial, sino también en algunos casos a autoridad que no es judicial, como los notarios. Esto se debe a que algunos países del antiguo imperio austrohúngaro, Austria, Chequia, Eslovaquia, ocurre en esos países que los notarios tienen una función judicial muy clara, como delegado de la autoridad judicial, ¿no? Y por tanto podrían ser también, incluso en España. España ha admitido que los notarios en determinados ámbitos puedan ser considerados autoridad a efecto del tribunal. Por tanto, lo que un notario realice a través de un documento como autoridad judicial circulará como decisión judicial, como después veremos. Bien, pues las reglas para determinar la autoridad competente son muy simples. Cabe primero la posibilidad de elegir entre los que litiguen sobre la herencia del causante la autoridad competente. Pero esa posibilidad es muy limitada, porque, por ejemplo, si los herederos están litigando, los herederos de ese causante mexicano que residen en España, en México, en Francia, están litigando, pues únicamente podrían ponerse de acuerdo para elegir como competente a la autoridad del Estado de la nacionalidad del causante si el causante eligió como aplicable el ordenamiento de ese Estado. Es decir, que hay una doble limitación forum ius. Y además, en este caso no sería posible porque siendo de nacionalidad mexicana, como es natural, una autoridad mexicana no va a ser competente por un reglamento europeo. Por tanto, esta posibilidad se estableció, pero de manera muy limitada. La regla importante es la siguiente. A falta de esa elección de autoridad competente entre los que están afectados por la sucesión, será competente la autoridad del país de la última residencia habitual del causante. ¿Y qué es la residencia habitual? Todos lo hemos estudiado en Derecho Internacional Privado. O mejor dicho, no lo hemos estudiado porque no hay una definición normativa positiva. El reglamento tampoco la incorpora, pero sí que incluye dos considerandos importantísimos, el 23 y el 24, que les aconsejo que lean, dando una serie de criterios para determinar cuándo, o mejor dicho, dónde residía habitualmente el causante, incluso para establecer presunciones en el caso de que no haya un único estado de residencia habitual. Lo relevante es que se trata de un concepto abierto que tiene que acreditar un vínculo estrecho y estable entre el causante y un país, y eso lo va a decidir la autoridad ante la que se presente un asunto, en la que va a verificar si ese estado es el de la última residencia habitual o no. Como yo he dicho también muchas veces, la residencia habitual es un pleito dentro del pleito o un prepleito, porque quien consiga acreditar la residencia habitual del causante en un país habrá traído hacia sí, hacia sus intereses, hacia los de su cliente, la competencia en cuanto al Estado y la ley aplicable, como veremos. Siguiente transparencia, por favor. La siguiente transparencia se refiere precisamente al segundo bloque del reglamento, la determinación del ordenamiento aplicable. De nuevo, a la hora de abordar esta cuestión, el marco de entrada viene definido por los dos principios de unidad y de universalidad de la herencia. De unidad porque una única ley será aplicable a la herencia y la herencia... Perdón, lo he activado. Digo que una única ley será aplicable y lo será a toda la masa hereditaria.
con independencia del lugar de ubicación de los bienes y de su naturaleza. Pues bien, para determinar el derecho aplicable, de nuevo, la primera regla es la voluntad. En este caso, la voluntad del testador, del futuro causante, porque el testador puede elegir el ordenamiento aplicable a su sucesión, pero con una limitación. Únicamente puede elegir la del ordenamiento del estado de su nacionalidad. Piensen, repito, en el mexicano residente en París, que de no elegir se vería sometida a su sucesión al derecho francés, como ley del país de su residencia habitual, y por razones patrióticas, culturales, de interés que sea, pues él quiere que su sucesión se rija por el derecho mexicano. Puede hacerlo perfectamente. Elegirá el derecho mexicano, lo hará por escrito en el testamento, disposición similar, e incluso se admite la elección tácita. Esto es también muy interesante porque soluciona muchos pleitos. Yo tengo que analizar qué dijo el testador en su testamento, aunque no hiciera elección expresa de la ley, y si del conjunto de circunstancias se desprende que quiso que se aplicase el derecho mexicano, por ejemplo, haciendo referencia continua a preceptos del Código Civil de la Nación o del Estado de la República, pues podría ser aplicable. Si no ha habido elección de ley, pues de nuevo se impone la regla de la residencia habitual, que acabamos de ver exactamente igual que en materia de competencia. Se aplicará al ordenamiento del país de la última residencia habitual del causante, con la complejidad de la concreción y la importancia de la concreción de la residencia habitual del causante. Pero aquí se añade, y esta es la técnica claramente anglosajona, con mucho éxito en la codificación internacional y también europea, y incluso nacional en muchos países de Europa, a título nacional, que es la aplicación de los vínculos más estrechos. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que, a pesar de que la residencia habitual del causante sea una, del conjunto de circunstancias, yo convenza a la autoridad de que la sucesión del causante que nos trae esté más estrechamente vinculado con un país diferente. Por tanto, la solución, como cada vez que se aplica hasta la cláusula, no va a llegar hasta el final. Siguiente transparencia, por favor. En lo que se refiere al derecho aplicable, para terminar ya con este punto, hay un criterio, un aspecto muy relevante, y es lo que tradicionalmente llamamos el carácter erga omnes o eficacia universal del derecho aplicable. Esto es, el derecho declarado aplicable lo será aunque se trate del de un Estado no parte. Por tanto, si el nacional mexicano ha otorgado testamento, en el testamento ha elegido el derecho mexicano y la sucesión se abre ante notario francés, pues el notario francés aplicará el derecho mexicano a la sucesión del causante, aunque México no forma parte del reglamento, evidentemente. ¿Por qué? Pues por el carácter universal o erga omnes, que se originó en la Conferencia de La Haya y está totalmente asumido en la Unión Europea en los ámbitos reglamentarios. La lex sucesoria, como les dije al principio, tiene un ámbito, un espectro enormemente amplio de aplicación y abarca todo el íter sucesorio, desde el fallecimiento del causante hasta la adjudicación de la propiedad de posesión de los bienes, y sí hay normas técnicas específicas muy útiles, muy prácticas, sobre determinados aspectos. Por ejemplo, adaptación de los derechos reales. ¿Qué ocurre? Que hay países que tienen configurado un determinado derecho real que es ignorado o que es configurado de manera diferente en otro, en el país de destino de la decisión o del acto. Para evitar que no se reconozca lo decidido en un país, se permite la técnica de la adaptación, que todos ustedes conocen, para que ese derecho real del país de origen sea adaptado al más cercano en su función al país de destino. Igualmente se consagra la regla de la comodiencia, como no podría ser de otra manera. También tenemos reglas especiales en lo que se refiere a la sucesión del Estado. Aquí se imponen dos concepciones distintas, también dentro de la Unión Europea, no vamos a hablar ahora de ellas, pero ambas estarían amparadas por el reglamento, y los problemas técnicos clásicos de aplicación de la norma de conflicto, por ejemplo el reenvío. En el reenvío ocurrió una cosa curiosa, y es que se incluyó muy al final del proceso negociador, y ahora está incluido en el artículo, está recogido en el artículo 34. Yo les invito a que lean el artículo 34 del reglamento sobre el reenvío. Y el que diga que lo entiende, miente. No hay manera de entenderlo. Es imposible entender el artículo 34. Tenemos también la excepción de orden público, que es muy importante en un territorio, en una zona de gran inmigración procedente de países musulmanes. Piensen que solamente en España hay más de 800.000 marroquíes, donde se imponen ciertos privilegios de sexo y de religión en la sucesión que son contrarios a nuestros valores fundamentales. Por tanto, la excepción de orden público aquí actúa con mucha frecuencia. Y después también se da la solución del problema de remisión a un sistema plurilegislativo, que es enormemente técnica y compleja,
y que no voy a explicar. Pasamos al punto siguiente, por favor, siguiente transparencia. Y entramos ya en la fase tercera del reglamento, reconocimiento y ejecución, tanto de decisiones judiciales, como vemos ahora, como de actos y documentos, como veremos después. En lo que se refiere a las decisiones judiciales, no entro en mucho detalle porque las soluciones que aporta el reglamento son las clásicas en materia de armonización europea. El reconocimiento es automático porque se basa en el principio de reconocimiento mutuo. Hay confianza en que lo decidido por un Estado tiene que ser reconocido en el resto de Estados. Y se reducen al mínimo los motivos de denegación del reconocimiento. Son muy tasados y, desde luego, uno de ellos no es la posibilidad de impugnar la decisión por razones de fondo. Son todos motivos relacionados con cuestiones formales o relacionadas o vinculadas al orden público, procesal o material. También se prevé la eficacia transfronteriza de las transacciones judiciales, cuya fuerza ejecutiva se reconoce una vez que sean declaradas ejecutivas. Siguiente transparencia. Gracias. De mayor interés quizás es el reconocimiento y ejecución de actos auténticos. Tengan en cuenta que en la práctica forense los problemas sucesorios rara vez llegan a los tribunales, se resuelven casi siempre en sede notarial. Y aquí lo que se plantea es que un documento público auténtico emitido por la autoridad de un Estado, formalizado o registrado en un Estado, en el ámbito sucesorio, debe ser reconocido con el mismo efecto en cualquier otro Estado. Piensen en una declaración notarial de heredero. Algo tan simple y tan habitual en materia sucesoria. Pero curiosamente, el artículo 59 no utiliza el término reconocimiento, utiliza el término aceptación. Un término flexible, ambiguo, porque se quiso reservar una cierta posibilidad de control de ciertos documentos notariales procedentes de algunos países, de los que no hay una garantía, etcétera. En fin, y ha quedado la cuestión un poco abierta. De nuevo, es el principio de confianza mutua el que rige toda esta materia. El documento extranjero notarial sucesorio se reconoce de manera automática y tendrá fuerza ejecutiva si lo posee en el Estado de origen. Y, por ejemplo, los actos notariales, cuando el notario no es autoridad del artículo 3, circulan por esta vía, como le he dicho, una simple declaración notarial de heredero. Siguiente paso. Bien, vamos a ir concluyendo con el último bloque que aborda el reglamento, que es, les decía, el del certificado sucesorio europeo, que es la culminación del reglamento y la gran aportación práctica y también teórica. ¿Cuáles son sus caracteres? En primer lugar, el certificado sucesorio europeo es facultativo. Es decir, quien lo desee puede solicitar la expedición de un certificado sucesorio europeo a la autoridad competente y es además compatible con otros certificados nacionales. Piensen que en Alemania, por ejemplo, existe el Erbschein, que en buena medida ha sido el modelo utilizado para toda la Unión Europea, incluso los grants de la jurisprudencia inglesa o, por poner otro ejemplo, los actes de notoriété de Francia, ¿no? Del derecho francés. Por tanto, una persona en Alemania puede solicitar un Erbschein y un certificado sucesorio europeo, solamente uno de ellos o ninguno. ¿Cuál es el objetivo de este documento, de este instrumento? Pues lo dice muy claramente el considerando 67, garantizar la tramitación rápida, ágil y eficiente de las sucesiones con repercusión transfronteriza en la Unión Europea. Piensen de nuevo en el caso Hubbard. O sea, permitir que el solicitor inglés pueda personarse en Alemania y, gracias a ese documento que él porta, pueda acreditar con qué cualidad lo hace y las autoridades alemanas le abran las puertas, digamos, al ordenamiento alemán en esta materia. Por tanto, el certificado prueba la cualidad del portador del propio documento, sea la cualidad de heredero ex lege o sea de un administrador nombrado judicialmente o un albacea nombrado en testamento. Y por tanto, es a modo de salvoconducto que permite a su portador utilizarlo en los 25 estados de la Unión y ejercer las funciones y las facultades que aparecen consignadas en ese documento. Tienen en los artículos 64 siguientes, no me detengo naturalmente, datos sobre las autoridades competentes para emitirlo, cómo se solicita y cómo se expide. Artículo 67. Siguiente transparencia, por favor. Sí, se nos ha ido la presentación. Bueno, voy avanzando mientras la recuperamos. La siguiente transparencia se refiere al contenido del certificado sucesorio europeo, es decir, qué es lo que se incluye en ese certificado sucesorio europeo. Pues se incluye primero el fundamento
de la competencia de la autoridad. Es decir, se quiere saber si la autoridad competente lo es porque las partes lo eligieron o porque es la del Estado de la última residencia habitual. En segundo lugar, se incluye, esto es fundamental, para coordinar este reglamento con los reglamentos en este ámbito, si hay capitulaciones matrimoniales, si el causante estaba casado o no, si hubo capitulaciones a un contrato similar para una unión registrada, ¿no? También requiere el documento que se explique cuál ha sido la ley aplicable a la sucesión y por qué motivos. Es decir, si ha sido por profesio juris del causante antes de fallecer, la de su nacionalidad, o ha sido la residencia habitual, o la de los vínculos más estrechos. Y naturalmente se incluyen las facultades concretas que el portador del documento tiene, sea el ejecutor testamentario, sea el administrador, etcétera, y las limitaciones también que le vinculan y, por tanto, las que no puede ejercer. Siguiente transparencia, por favor. Certificado sucesorio europeo produce los siguientes efectos. En primer lugar, el valor probatorio de su contenido conforme a la ley aplicada a la sucesión. Dado que se trata de un documento público, el portador de ese documento puede acreditar perfectamente que todo lo reflejado en él, nombre del causante, cuáles serán sus bienes, quiénes son sus herederos, las facultades que él posee, etcétera, tiene un valor probatorio erga omnes, es decir, frente a toda autoridad o todo Estado miembro. Por tanto, se reconoce de pleno derecho en los 25 países que lo aplican. Ya no tendría problema el heredero del causante inglés fallecido en Málaga con la declaración judicial de heredero, porque si hubiera solicitado un certificado sucesorio europeo al notario de Málaga, lo llevaría a Portugal y en el registro de Faro lo mostraría como salvoconducto y, por tanto, si él tiene la facultad de inscribir a su nombre el bien que se le ha adjudicado en herencia por notario de Málaga, pues se haría tranquilamente. Y aporta, esto es importante, una presunción, naturalmente juris tantum, de veracidad, lo que afecta a terceros, tanto deudores como acreedores. Esto es, el portador de ese documento puede dirigirse a terceros que eran deudores en vida del causante para exigir la reclamación de sus obligaciones, pero el acreedor del que era causante igualmente puede dirigirse al portador del documento para exigir la satisfacción de la deuda y, por tanto, el documento es válido no solo ad intra, es decir, a la ordenación interna de la sucesión, sino también ad extra. Entonces, en relación con los terceros que estaban en vinculación con el causante. Siguiente transparencia, por favor. Bien, les he puesto en estas dos transparencias siguientes un extracto del modelo de certificado sucesorio europeo que se regula en ese reglamento. El punto 4 de uno de los anexos, del anexo quinto, establece hasta 22 posibles facultades que puede tener el portador del documento. Como verán, son muchas, muy variadas, y siguiendo la técnica, con una expresión feliz que escuché en México, de palomitear, pues se irá poniendo por la autoridad que lo emite qué facultad tiene el portador del documento. Por ejemplo, la 4.7 tiene facultad de celebrar y rescindir contratos. Lo que hubiera hecho el administrador judicial del señor Huber en Alemania, pues se palomitea el 4.7 y ya se sabe que esa persona tiene esa facultad. Y así pasamos al siguiente transparencia, por favor. Hasta 22 facultades, incluso otras. Ven el 423. Piensen que el modelo del certificado sucesorio europeo tiene una extensión de 19 páginas. Es enormemente complejo cumplimentarlo. Yo pregunto cada vez que coincido con un notario español o algún notario de otro país europeo si alguno de ellos ha tenido ya que autorizar emitir un certificado sucesorio europeo. Y casi todos me suelen decir lo mismo. Afortunadamente no, ni que Dios lo permita. ¿Por qué? Porque es un trabajo ingente y además la tasa notarial, en este caso el honorario notarial, es mínimo. Bien, pero lo importante es que a pesar de esa complejidad de 19 páginas, es un instrumento fundamental para la organización transfronteriza de la sucesión en la Unión Europea. Pasamos a la siguiente transparencia, que ya es la última de mi presentación y que se refiere a las disposiciones generales y finales del reglamento. Bien, el reglamento suprime la legalización de los documentos, es un avance dentro del espacio judicial europeo y por tanto no hay que depender ni de convenios sobre supresión de legalización de ni apostilla, porque todo documento público emitido por una autoridad en este campo, en un país que aplica el reglamento, se considera válido y eficaz desde ese punto de vista. En segundo lugar, disciplina también las relaciones con otros instrumentos, sean convenios bilaterales o multilaterales de otros países o con otros posibles reglamentos. En tercer lugar,
indica a los estados que comuniquen a las autoridades de la Unión cuáles son sus autoridades nacionales competentes. Entonces, en una página web del Espacio Judicial Europeo, de e-Justicia, si yo quiero saber algo sobre la autoridad sucesoria en Polonia, porque no conozco ese mundo, necesito una aproximación, puedo entrar ahí y saber qué autoridades ha designado la República de Polonia en los distintos ámbitos del reglamento y cuáles son sus competencias. Por tanto, eso se puede visitar en todos los idiomas oficiales de la Unión, que son 23. Desde el punto de vista temporal se establece una cláusula de revisión, como en todos los reglamentos. Una vez que lleve aplicándose 10 años, se valorará la práctica de esa aplicación, así como la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo para reformarlo en un sentido o en otro. Y por último, pues el reglamento no aborda una cuestión que sí es relevante, importante, que es la coordinación, no digamos ya un registro único, que sería lo ideal, sino al menos la coordinación entre los registros testamentarios nacionales. No todos los países tienen registros testamentarios, ni mucho menos, pero en aquel caso de que los haya, pues hubiera sido interesante una coordinación al menos. Esto no lo hace el reglamento, es una exigencia que quizás fuera más allá de lo que requiere el momento normativo, el momento de la construcción europea, y en todo caso sí que tenemos en el ámbito de la Unión, el momento europeo, en el Consejo de Europa, un convenio que nos facilita las cosas en este campo, que es el Convenio de Basilea de 1972. Siguiente transparencia, por favor. Bien, y dicho todo esto, pues yo dejo de aburrirle de oficio y con muchas ganas, con mucho interés, le aburriré a instancia de parte si hay alguna pregunta entre el público. Por tanto, quedo a disposición de lo que disponga nuestro querido presidente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Andrés. Soy Leonel Pérez Nieto. Hombre, qué alegría, qué honor. Querido profesor. Mucho gusto de tenerte en México, aunque sea virtualmente. Sí. Esperamos en algún seminario nuestro de que vengas. Sí, sí, claro, encantado. Y quería yo hacerte el comentario. Yo estudié internacional privado hace 50 años en Francia y recuerdo que uno de los problemas que uno veía con un poco de temor y de falta de medios para abordarlo era precisamente el sector del el derecho testamentario internacional. Incluso México, siendo un país de naturaleza básicamente territorialista, tiene algunos problemas que en este momento te lo comento. Pero lo que yo quería decirte es que para una persona como yo es un sueño lo que acabas de decir. Es realmente una maravilla lo que han hecho ustedes, cómo verdaderamente han universalizado todo el sistema. Ojalá lo pudiéramos haber hecho nosotros en los años 70 y principios de los 80, en que tuvimos las convenciones interamericanas de derecho internacional privado, pero teníamos el mismo problema. Nadie quería ceder un criterio territorialista que no pudimos mover y nos quedamos sin ese tipo de convenciones. Termino para decirte que desafortunadamente en México, para la ejecución de sentencias sobre bienes inmuebles, se establece la jurisdicción exclusiva de los tribunales mexicanos. Entonces, ahí tenemos todavía un escollo que esperamos algún día quitarlo, como hemos ido quitando los múltiples escollos territorialistas de nuestra legislación. Te felicito y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Soy yo quien tiene que agradecer a la MEDIP, al querido doctor, amigo, compañero Leonel Pérez Nieto Castro, que haya intervenido. Sí, le diré que el reglamento también aborda la cuestión del testamento tanto en cuanto al fondo como en cuanto a la forma. No lo he desarrollado, evidentemente, por razones de tiempo, pero en materia de forma lo hace de manera muy inteligente. Dice, aquel Estado de la Unión Europea que aplique el reglamento, por ejemplo España,
que sea parte en la Convención de La Haya del 61, sobre reforma de las disposiciones testamentarias, ese aplicará la Convención de La Haya. Y aquel Estado de la Unión Europea que no sea parte en la Convención de La Haya, son pocos, pero algunos hay, pues aplicará las normas formales del testamento del propio reglamento que ha reproducido el Convenio de La Haya. Es decir, que el Convenio de La Haya, como tanta obra de La Haya, es, gracias a Dios, sigue siendo esa fuente inagotable de soluciones de derecho internacional privado de la que hoy vive, entre otras, la Unión Europea, ¿no? Y en el caso que plantea, pues eso es muy interesante, porque si el nacional mexicano fallecido en Francia, cuya herencia con carácter universal ha sido resuelta por el notario francés, que adjudica, o por un juez francés que adjudica la propiedad de un inmueble ubicado en México a uno de los hijos, y eso hay que reconocerlo en México, evidentemente no tendría eficacia. Ignoro si Francia tiene tratado con México, España tiene el convenio del 89, pero que excluye la sucesión. Convenio muy interesante, pero que habría que actualizar, incluso yo creo que ampliar, y eso nos lleva, como buen jurista, como buen abogado que es usted, a plantear a los herederos pues los famosos testamentos semplicites. Haga un testamento en México o abran un suceso en México para los bienes ubicados en México, en particular los inmuebles, y otro en Francia para los bienes ubicados en Francia, y de esa manera no tendrá esa incompatibilidad entre las dos sucesiones abiertas. Ese es en la práctica es lo que se hace. Sí, sí, sí. Es poco académico, pero muy práctico. No, práctico, hay que ser práctico. Los internacionalistas privados somos prácticos, los internacionalistas públicos no lo son. Sí. Muchas gracias, doctor. Le cedería la palabra a Luis Raúl Serrano, que nos puso por ahí una pregunta en el chat. Vamos a procurar, en la medida que nos permita el tiempo, ir liberando el micrófono para que las preguntas nos las anoten en el chat y la pueda efectuar directamente el autor de la pregunta. Luis Raúl, ya tienes por ahí tu micrófono abierto. Tenemos problemas para reiniciar el audio. ¿Sí nos podría ayudar? Sí. Buenas tardes acá ya. Un saludo afectuoso al doctor Andrés Rodríguez Benot desde Perú. Y bueno, tenía una consulta que parece que cuando estos diálogos con el maestro Pérez Nieto, a quien saludo afectuosamente, que no lo veo desde el evento en Guadalajara, Universidad Panamericana, tuvimos el honor de compartir mesa con él. La pregunta es la siguiente, por ejemplo, en México, ya que dio el ejemplo, claro, ya se habría contestado, en el sentido de que es mejor tratar con testamentos parciales, ¿no? Sí. Y eso un poco se contestó, pero en realidad, aquí un poco, para un poco redondear la idea, en el ámbito, digamos, de la OEA, de las convenciones interamericanas, no tenemos el mismo sistema. ¿Cómo usted podría determinar de que alguien, por ejemplo, en México, alguna república latinoamericana, tendría que necesariamente hacer un testamento en su país y luego a nivel Unión Europea tratar diferente, ¿no? Y eso también sería aplicable entre países de las Américas, ¿no? Sí, la tarea fundamental para que esa sucesión tuviera éxito es evidentemente el abogado, del consejero jurídico. Ese es el que, asesorando a su cliente próximo al fallecimiento o pensando en su futuro óbito, pues le aconsejara que hiciera distintos testamentos. Pero no solo tiene que convencer al futuro causante o testador, sino también a los herederos, porque el testamento simplícito, el testamento parcial, es muy útil. Los testamentos parciales son muy útiles si los futuros herederos están conformes con que eso se haga. En el caso español es muy frecuente, por ponerle un ejemplo, el caso del británico, ya le digo, cansado en primeras nupcias en el Reino Unido, divorciado o viudo, que se traslada jubilado a España, celebra segundas nupcias con una nacional española de otro país de la Unión, tiene hijos del primer matrimonio, hijos del segundo, bienes en una sesión, no en tercer país, etc. Entonces, en ese caso, nosotros asesoramos y decimos, mire, ¿cómo organizo mi futura sucesión? Pues, mire, lo ideal es que sepamos dónde tiene usted bienes,
qué testamentos se van a abrir en cada caso y cómo lo vamos a regular, y que sus futuros herederos estén conformes. Porque si los futuros herederos no están conformes con esa atribución previa, digamos el reparto previo de bienes, para nada nos sirven los testamentos simpliciter. En el caso este, por ejemplo, normalmente la viuda segunda querrá siempre que se aplique el derecho español, si no se ha dispuesto nada, porque le concede el usufructo de 1/3 de la herencia del causante, en tanto que el derecho inglés no le concede nada. Y en cambio, los hijos del primer matrimonio querrán que se aplique el derecho inglés porque se lo conceden todo y nada a la segunda esposa de su padre. Entonces, si eso no conseguimos armonizarlo con carácter previo y estabular los países, compartimentar los países con los distintos testamentos, es muy complejo. En España, además, la jurisprudencia de la Dirección General de los Registros del Notariado se manifiesta en contra de esos testamentos simpliciter, pero ese es un debate doctrinal muy abierto sobre el que ahora, en fin, no me voy a pronunciar. Perdón, ¿me permite una repregunta? Sí, claro. El tema de la nulidad, o sea, si hubiera ese conflicto que usted ha mencionado, que no acepta, podría usarse una nulidad testamentaria también, ¿no? ¿Y eso cómo se ventilaría? Lo que ocurre es que sería parcial. Ocurriría que si uno de los testamentos, imagínese que el causante ha otorgado 2 testamentos, uno para los bienes ubicados en México, otro para los bienes ubicados en Francia. Si uno de los testamentos fuera nulo, pues se acudiría a la sucesión legal establecida en México. Siempre habrá solución en cuanto al fondo, ¿no? O sea que tampoco eso evita, quiere decir que eso permite que siempre tendremos una caída con una red de fondo, que es la sucesión legal o intestada en cada país. Disculpa, y en este punto en especial, nosotros tenemos que si no tiene domicilio, no tiene residencia habitual, es el último domicilio del causante. Sí. Entonces aquí sería una regla de conflicto que regresaría en el caso que estás planteando a Francia. Sí. La Unión Europea, en cambio, en el reglamento no incluye para nada el domicilio. Lo ha obviado. Incluye como criterio potente en competencia y en ley aplicable la residencia habitual y, como hemos visto, un carácter subsidiario a la nacionalidad si así se elige. Pero el domicilio se ha ignorado. Precisamente yo creo para evitar esos conflictos de calificación entre domicilio y residencia habitual. Le pasaríamos la palabra a Jorge Orozco. Jorge, estamos liberando por ahí el micrófono para que puedas plantear la pregunta. Muchas gracias, maestro. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Por acá, Jorge Orozco, de México, de la MEDIP. Una pregunta muy breve, doctor. Entiendo que hay criterios en pro y en contra sobre la inclusión del concepto tribunal a los notarios de corte latino. Hay autores que lideran las posturas, pero me preocupa el considerando 20 en la parte final, que da a entender que el notario, por lo menos de corte latino, no es parte del concepto tribunal, lo que haría aplicables las normas de competencia territorial locales, no el reglamento de la Unión Europea. En la práctica, ¿esto cómo se resuelve hoy día? Pues mire, ese es un aspecto, gracias por la pregunta, muy interesante. Primero por el debate que hubo en el propio seno de la Unión Europea y después cómo se ha trasladado ese debate a cada país. En el caso de España, por ejemplo, o mejor dicho, en el caso europeo, por empezar por el principio, se tuvo muy claro que el notario latino, el notario puro del sistema latino, el de México, el de España, por poner un caso, no es autoridad a los efectos del reglamento. Eso no significa que a sus decisiones, a sus actos no se aplique el reglamento, sí que se aplica, porque los documentos que intervenga circularán como... Por tanto, el documento, el notario latino puro no forma parte, salvo que un Estado indique que en determinados supuestos ese notario además cumple funciones jurisdiccionales. Es lo que ha hecho España. El Reino de España comunicó que en determinados supuestos, para las sucesiones intestadas, etcétera, etcétera, el notario tenía facultades judiciales. Por tanto, el notario español interviene con una doble naturaleza, como juez o como tribunal por el artículo 3. Entonces, como decía, ese documento circulará como decisión judicial y fuera de esa competencia. Como usted muy bien indica, la clave está en la sujeción a las reglas de competencia. En el primer caso está sujeto a las reglas de competencia del reglamento, autoridad elegida por las partes en litigio o residencia habitual, y en el segundo no. En el segundo se aplican las normas
de nuestro reglamento notarial, que es libertad absoluta. Pues bien, en España hubo un debate muy interesante porque digamos que desde un punto de vista político, un sector del notariado quiso ser autoridad a los efectos del reglamento, porque consideraba que eso era un plus para su cualidad notarial. Y es verdad que podía serlo, pero en la práctica era muy negativo, porque ya no puede ir no pueden ir los herederos al notario que quieran elegir en todo territorio nacional, sino que tienen que ir forzosamente al del estado de la última residencia habitual del causante. En la práctica, podríamos decirlo, los notarios españoles han perdido clientela por someterse al reglamento. En las materias, insisto, en que el notario ejerce como juez. La prueba está en que los siguientes reglamentos que se han elaborado sobre régimen económico del matrimonio y efectos patrimoniales de la unión registrada, España no ha incluido al notario como autoridad judicial, porque ha habido una crítica, porque han perdido, en ese sentido, digamos, capacidad de trabajo, ¿no? O sea, que es un tema abierto de manera que el Estado lo está haciendo de manera diferente. Muchas gracias, doctor. Sí, perdón. Karina, teníamos una siguiente pregunta de Mujica. Sí, tenemos una pregunta de Pablo Mujica. Le estamos abriendo su micrófono para que pueda formularla, por favor. Primero que nada, doctor, agradecerle una vez más su exposición y quería preguntarles si ha habido algún intento de armonizar las disposiciones de herencias forzosas o si prevé que haya o pueda haber un esfuerzo para armonizar estas disposiciones. Sí, la Comisión Europea, que digamos que es el órgano motor legislativo de la Unión, es una estructura muy peculiar, la estructura legislativa de la Unión, no lo ha dicho claramente, pero siempre apunta a que habría que dar un paso más y no quedarse en la armonización de normas de derecho internacional privado puro y duro, e incluso incidir en materia de sucesión material. Y ahí entraría naturalmente, como bien dice, la sucesión intestada, es decir, establecer quiénes son los llamados a la herencia, en qué orden, en qué cuantías, si cabe la sustitución, etc. Pero ese debate no pasa ninguna línea. Ningún Estado lo admite y sobre todo Alemania, que es el que tiene mucho peso en la Unión Europea, como saben. Se niegan tajantemente a que sus competencias exclusivas en la ordenación sucesoria nacional puedan ser armonizadas por la Unión Europea. Por tanto, de momento, eso no está en una perspectiva de trabajo inmediata y creo que no lo estará tampoco en el futuro. Muchas gracias. Tenemos por ahí una pregunta de Eduardo Tapia. Si nos puede ayudar el licenciado Eduardo Tapia con su micrófono, no podemos reiniciarlo desde aquí. En lo que nos ayuda, tenemos otra pregunta de Evi Zarza, en lo que logramos liberar el anterior. Sí, buenas tardes. ¿Ya está? Sí. Bien. Sí. Buenas tardes, doctor. Excelente ponencia. Gracias. Quisiera hacerle una pregunta. Usted ha planteado el contenido de un reglamento que se aplica en la Unión Europea. Sin embargo, ante su extenso conocimiento, seguramente sabe la situación en esa materia que se vive en las Américas, particularmente en los países latinoamericanos. ¿Considera usted útil y posible que se estructurara un instrumento jurídico de esa naturaleza para nosotros tener un mecanismo similar respecto al manejo de las sucesiones en los países latinoamericanos? Gracias por su pregunta. Lo que yo les he explicado, no piensen que es todo un mundo de maravilla, de luces. Tienen también sus sombras, muchas. Me he limitado a poner la experiencia europea, pero esa experiencia en algunos aspectos pues, deja mucho que desear, ¿no? Por tanto, hay que aprender o hay que tomar nota de la experiencia europea para lo bueno y para lo malo. Las Américas, del continente americano, estudiando este asunto desde hace muchos años, siempre me llamó la atención, lo ha explicado muy bien el doctor Pérez Nieto, que la CIDIP no haya incidido, al menos que yo sepa, a fondo en esta materia. Es una lástima porque el modelo de armonización
y de codificación del derecho internacional privado en las Américas, en la CIDIP, es mucho más avanzado, lo ha sido durante mucho tiempo, mucho más fructífero que en Europa. Y de hecho ha sido un espejo en el que mirarnos muy frecuentemente, ¿no? Pero curiosamente en ese punto se produjo una paralización de la obra codificadora. Ignoro las razones internas. Este tipo de instrumento habría que plantearlo, en América, a mi entender, desde una doble perspectiva. Digamos, hacia los países iberoamericanos, por una parte, y segundo, hacia los vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá. En el primer plano, las soluciones internas y conflictuales son muy similares, son muy parecidas. Las fuentes de la codificación son muy cercanas, muy paralelas, y por tanto quizás ahí no sea tan precisa una armonización de derecho internacional privado como sí lo hace falta en la Unión Europea, donde las soluciones son muy dispares. Pero en cambio, en relación con Estados Unidos de América o con Canadá, claro que sería muy interesante, porque entiendo que la realidad que se produce en la Unión Europea se produce igualmente en América respecto de nacionales mexicanos residentes en Estados Unidos o en Canadá, o de estadounidenses con intereses residentes en Estados Unidos, en México, perdón, etcétera, etcétera. Y ahí sí que chocan frontalmente los grandes sistemas sucesorios. El sistema anglosajón puro y duro de la mayor parte de los estados de Estados Unidos y el sistema más cercano al mundo romanista en Europa. Por tanto, sería muy interesante que América legislase y probablemente lo hará y hasta mejor que Europa. Gracias. Eduardo Tapia, ¿ya se pudo liberar el micrófono? Creo que no, ¿verdad? No, no se podía liberar. No. Carlos Odriozola. Por ahí también tenías una pregunta. Carlos, te pasamos el micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su plática muy interesante. Gracias. Siempre. Mi pregunta es, a ver si nos puede usted compartir su experiencia en el sentido de que si las redes judiciales europeas, en vista de la comunitarización del derecho internacional privado a partir de Maastricht, realmente han facilitado la averiguación o comunicación de los diversos derechos nacionales de los estados de la Unión Europea, y si usted considera que existe un avance o no a partir de toda esta ola de nuevos reglamentos que han venido surgiendo a través de esa comunitarización, ¿no? Es decir, ¿están funcionando bien las redes judiciales a la par del desarrollo reglamentario que ha llevado Europa a la fecha? Sí. Gracias por su pregunta, porque afecta quizás al vacío más clamoroso, más urgente de completar de la construcción europea. No tenemos, por ejemplo, en la Unión Europea un marco normativo para la aplicación del derecho extranjero, ni siquiera para su conocimiento. Entonces, eso queda al arbitrio de las normas de cada Estado. Si es el notario español, si es el notario francés o si es el notario italiano el que abre la sucesión y resulta aplicable el derecho de otro país de la Unión Europea, tendrá que hacerlo en la mayor parte de los casos conforme a los instrumentos que su propio Estado establece. Es verdad que hay un convenio del 68 de Londres, que se aplica a varios Estados de la Unión Europea, es muy útil, pero es muy infrautilizado. Entonces, eso se combate, ese vacío, de momento, de una doble manera. Por un lado, hay algunas páginas web muy interesantes que tienen de manera actualizada un contenido básico sobre el derecho sucesorio de los demás países de la Unión Europea. Si entran en la página que le digo, que se llama e-Justicia, todo junto, o e-Justice, en inglés si prefieren, verán que cuando acceden ahí y entran en el bloque de sucesiones, pues pueden entrar, por ejemplo, digo yo, pues en Estonia, y yo puedo averiguar en Estonia cuáles son las autoridades competentes para decidir sobre una herencia, cuáles son las normas sobre la sucesión intestada, quiénes son los llamados, si existe un usufructo del cónyuge supérstite, etcétera, etcétera. Es verdad que es una información limitada, pero es una información oficial y actualizada. Y hay también otra página que se llama European Successions, si lo meten en internet todo junto en un buscador, European Successions, sucesiones europeas, donde también pueden encontrar información en el ámbito del Consejo del Notariado de la Unión Europea de 22 países en cuanto a su ordenamiento sucesorio. Yo personalmente sostengo que cada vez que se trate de aplicar el ordenamiento de un país de la Unión Europea por una autoridad de otro país de la Unión Europea, esos instrumentos deberían ser suficientes. Deberían ser suficientes porque, como digo, es información actualizada y oficial vertida por cada Estado.
no se ha dado ese paso. Hay alguna tímida jurisprudencia que se adentra en ese campo, pero no se hace. Debería darse ese paso. Y hay otra vía que usted ha avanzado, pues, con muy buen criterio, que es la de la cooperación. También el sistema de cooperación de las redes judiciales en la Unión Europea en materia penal y en este caso en materia civil permite que una autoridad de un Estado, por ejemplo el notario francés, pues se comunique con un notario maltés, con la autoridad maltesa, mejor dicho, para saber algo sobre el derecho sucesorio maltés y que esa información sea aportada al procedimiento que se está siguiendo en origen en Francia, por poner un caso, ¿no? Pero no dejan de ser instrumentos parciales y limitados. Queda pendiente esa gran tarea que desde luego sería muy interesante de abordar en los próximos años. Muchas gracias. Gracias. Por ahí tenemos una pregunta de Luis Salcedo Roa. Si puede liberar su micrófono. Ya está liberado. Ya, muchas gracias. Gracias, doctor, por su exposición. Mi Gracias. pregunta es en el sentido de la arbitrabilidad de las sucesiones. En concreto, bueno, cuando menos en México, a mí me parece que la vía siempre es nada más o la sede judicial o el notariado. Algunos exponentes del arbitraje, como el doctor González de Cosío, han peleado por asumir que efectivamente el orden jurídico mexicano permite la arbitrabilidad de las sucesiones, como lo pueden permitir muchos otros sistemas, muchas otras jurisdicciones. El considerando 20, en cuanto a la referencia a la palabra tribunal, nos permitiría englobar la concepción de un tribunal arbitral al que los herederos quieren acudir para dirimir la controversia que existe en la sucesión? Pues mire, en teoría no. En teoría no, porque el reglamento no hace referencia en ningún caso a la posibilidad de arbitraje, ni siquiera tampoco de mediación. La mediación lo hace en algún momento muy de pasada, ¿no? Como un instrumento útil. Y se ha centrado únicamente en autoridad, tribunal, entendido como autoridad judicial pura y dura. Sí es verdad que podría ocurrir que en algún sistema de algún país de la Unión Europea, un árbitro, conforme a su sistema jurídico propio, ejerciese funciones jurisdiccionales por delegación de la autoridad. Podría ocurrir perfectamente, no tengo ahora mismo en la cabeza que eso ocurra en ninguno, pero podría pasar. Y si eso ocurriese y se plantease un litigio, a través de la técnica de la cuestión prejudicial, se elevaría la cuestión al Tribunal de Luxemburgo y es el que decidiría si ese árbitro que en un país pueda ejercer funciones jurisdiccionales entraría en el concepto de tribunal del artículo 3 y del considerando 20 que también señala. Cuando lo diga el tribunal, en el sentido que sea, formará parte del acervo del reglamento y por tanto vinculará a todos los estados. Pero no, de momento no entraría ahí. Es más, la Unión Europea no ha legislado nada en materia de arbitraje porque ha considerado suficientes tanto el Convenio Europeo de Arbitraje del 61 como el Convenio de Nueva York y no ha querido, por tanto, duplicar esfuerzos en ese campo. Muchas gracias. Creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta. Juan Tampoco Carlos. los teníamos en Facebook. Adelante, Eli. Sí, Perdón. doctor, antes que nada agradecerle su excelente ponencia y quiero hacer una pregunta referente a los foros, a la competencia de los foros. Porque el reglamento establece que hay foros facultativos. O sea, el actor es el quien va a elegir el foro en primera instancia. Mi pregunta sería, ¿existe la posibilidad, sobre todo en materia de bienes reales inmobiliarios, que haya un tribunal pueda, en base al mismo reglamento, sostener su competencia por foro exclusivo? Sí, no lo he mencionado, pero aparte de las reglas generales que hemos visto sobre competencia, que son la posibilidad de elegir un determinado tribunal en los términos que indiqué y la residencia habitual del causante, hay un elenco de foros, los pueden consultar a partir del artículo 9 del reglamento, donde se establecen distintas posibilidades de competencia para casos específicos que no quedan resueltos por las reglas generales. Por ejemplo, por poner un caso, tenemos el caso del forum, el supuesto del forum necessitatis, cuando el Estado que sea competente no pueda asumir la competencia, la limitación de procedimientos o incluso, en el caso que me está indicando, para hacer más eficaz la solución del pleito, es posible que se quiebre el principio de universalidad y que la autoridad de un Estado donde estén ubicados los inmuebles, siempre que sea un Estado de la Unión Europea, se declare competente para decidir
en cuanto al fondo de la sucesión respecto de ese inmueble. Se ignora lo que pueda ocurrir con otros bienes situados en otros países, eventualmente fuera de la Unión Europea, pero esa posibilidad efectivamente existe y está muy bien traída para que se conozca. Ok, muchas gracias. Juan Carlos, no te oímos. Perdón. Es que no había liberado el micrófono. Gracias, doctor Rodríguez Benot. Me están confirmando que ya no tenemos más preguntas, por lo que estaríamos dando por terminada esta sesión, no sin antes agradecerle el que se haya tomado el tiempo de poder estar con nosotros. La verdad es que el poder participar de estos conocimientos y de estas pláticas y de estas interacciones, ahora con motivo de estas videoconferencias es muy, muy ilustrativo, tanto para nosotros como para el resto de los que están participando a través de esta plataforma en Latinoamérica, ¿no? Le cedería la palabra al maestro Eli Rodríguez por si hay algo más que comentar. Sí, yo quiero nada más comentar, traer a la memoria que hace aproximadamente unos 2 años, usted, doctor Rodríguez Benot, me confirmará, hace 2 años tuvimos una sesión conjunto entre la Universidad Pablo de Olavide, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Escuela Libre de Derecho y la AMEDIP. Tuvimos precisamente un seminario sobre derecho sucesorio internacional, del cual surgió precisamente esta obra que quiero compartir con ustedes, Derecho Sucesorio Comparado, las experiencias española y mexicana en un contexto internacional. Yo le pediría que nos explique en 3 minutitos esta obra, por favor. Gracias. Como bien indica nuestro presidente, se trata de una obra que recoge la puesta en común tanto del pensamiento jurídico mexicano como el pensamiento jurídico español del derecho sucesorio, en perspectiva comparada, como muy bien se explica. Entonces el texto efectivamente fruto de esa iniciativa que se tuvo y que ojalá podamos retomar en algún momento entre universidades españolas y mexicanas y el amparo de AMEDIP y de otras instituciones, y recoge, ese contenido en la siguiente perspectiva. En primer lugar, en el plano del derecho internacional privado propiamente dicho, analizando el reglamento y las normas de conflicto del derecho internacional privado de los países en presencia, con aportaciones muy brillantes de la doctrina mexicana. En segundo lugar, hay también una aproximación procesal importante. Tengan presente que a todos los aspectos sustantivos y conflictuales de la sucesión se añade la importancia que tienen las normas procesales del Estado del Foro o de otros estados donde tengan que tener eficacia las normas. En tercer lugar, hay un bloque relacionado con el derecho civil puro y duro, entonces con las soluciones materiales que tanto el derecho mexicano, con su diversidad normativa, como el derecho español, también con su diversidad normativa regional, aportan. Y por último, la perspectiva que es inevitable, que antes avancé, la perspectiva tributarista o fiscalista, es decir, la liquidación de los impuestos sucesorios en las relaciones entre los dos países. Por tanto, es una obra que está coordinada por varios autores, entre ellos nuestro querido presidente, y que ha sido un éxito editorial, al menos aquí en España. Está editada por Tirant Leblanc, que es una de las editoriales jurídicas más prestigiosas en España y también en América, porque me consta que tiene sede en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, yo también quiero agradecer al doctor Rodríguez Benot su excelente exposición. La verdad es que bastante claro. El reglamento es muy complejo. Yo he tenido oportunidad de leerlo en varias ocasiones y es bastante complejo, pero la verdad es que ha sido un gran avance en la unificación del derecho, en la armonización del derecho internacional privado. Y creo que también coincido en que puede ser un gran modelo para América Latina. Quiero agradecerle nuevamente su participación, felicitarlo por su brillante exposición, recordarles a nuestros amigos de la MEDIP que el día de mañana tenemos reunión a las 12 del día y agradecerles a cada uno de ustedes el interés y su asistencia y su tiempo y disponibilidad por acompañarnos. Si no hay más, pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión que sería el próximo jueves. Karina, si me recuerdas. Jueves, ¿qué jueves es? ¿Cari? Jueves 25. Jueves a 25. Las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde.
donde tendremos una mesa de debate relacionada con el COVID y sus impactos en el derecho internacional privado mexicano. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias nuevamente. Un saludo a todos y que tengan muy buena tarde. Gracias. Gracias por acompañarnos. Un saludo a todos. Saludos. Saludos, Mayela.